Bueno, vamos a iniciar este espacio. Tengo invitada de lujo. Mi nombre es Cintia González Oviedo y vamos a hoy presentar un panel sobre turismo. Y tengo el honor de contar con estas personas. Voy a empezar primero con Matías. Matías Lamens es abogado político y el actual ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Fue presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro desde el 2012 al 2019 y candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos de las elecciones de 2019. En el 2020, junto al Ministerio de Género, presentaron el Programa Interministerial para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Igualdad de Género en el Deporte, con el objetivo de implementar distintas líneas de acción para promover la inclusión, la participación, el desarrollo y la representación de mujeres y colectivo LGBTQ+, en todos los ámbitos y niveles de la comunidad deportiva, prevenir las violencias por motivos de género en el deporte y elaborar instrumentos y procedimientos de protección y actuación ante situaciones de violencia. Así que, bueno, bienvenido, Matías. Vamos a iniciar este panel con vos. Bueno, ha sido un año muy especial en todo el mundo, y por eso te quería preguntar sobre la proyección del turismo 2021 a raíz de la situación de la pandemia. ¿Cuáles son las cosas que están pensando y cuáles son los estimados que tienen? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, en principio, lo primero que hay que decir, lo primero que hay que destacar es que nos tocó un año absolutamente atípico, anómalo, el año más difícil de la industria, el año más difícil del sector, de la historia. Y en ese sentido tuvimos un gran desafío durante todo este año, que fue reconvertir el ministerio de alguna manera, ¿no? Todo el presupuesto que teníamos asignado lo hemos tenido que reconvertir en un presupuesto de apoyo, de sostenimiento del sector, cuando en realidad los planes que teníamos nosotros cuando nos iniciamos era un plan muy agresivo, muy vehemente de promoción de la Argentina en el exterior, de promoción de los destinos de Argentina para los argentinos también. Nosotros entendemos que el turismo es un sector estratégico para la Argentina en términos de lo que puede representar por la generación de divisas que representa, porque el año pasado fue el cuarto ítem en generación de divisas, casi 6.000 millones de dólares ingresaron a la Argentina por el concepto de turismo. Entonces, cuando nosotros entendemos que uno de los problemas históricos de la Argentina, cuando hablamos de cómo sacar definitivamente a Argentina adelante y que no tenga más estas crisis cíclicas a las cuales lamentablemente los argentinos y argentinas estamos acostumbrados, pensamos claramente en que el turismo puede ser uno de los grandes ejes del desarrollo estratégico de la Argentina, con el gran desafío también de revertir lo que pasa en la cuenta viajes. En la cuenta viajes Argentina en los últimos años ha perdido más de 15.000 millones de dólares, el año pasado 1.500 millones de dólares. El déficit en la cuenta viajes quiere decir que salen más dólares de argentinos que viajan que de los que ingresan por turistas que vienen a la Argentina. Y esto claramente representa un problema para nuestro país, porque el problema de la restricción externa es lo que nos lleva permanentemente a tener problemas con la balanza de pagos y a tener problemas también cambiarios. Entonces, para pensar en un desarrollo sostenido de la Argentina, nosotros, el presidente Alberto Fernández en primer lugar y todos los que integramos este ministerio cuando lo empezamos a cranear y a conformar, entendimos que el turismo iba a ser uno de los grandes ordenadores, uno de los grandes ejes protagonistas del desarrollo estratégico de la Argentina. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho planes muy ambiciosos durante todo este año para sostener al sector, desde los famosos ATP, los planes de asistencia al trabajo y la producción. Llegamos a asistir a más de 21.000 empresas, hasta planes específicos dentro del ministerio, algunos con financiamiento internacional, otros con financiamiento del Tesoro Nacional, pero que hemos logrado llegar prácticamente a todo el sector. Si uno analiza y repasa lo que pasó con el turismo en términos mundiales y lo que pasó en Argentina, yo diría que en Argentina hemos logrado amortiguar en gran medida el impacto de esta crisis, y eso tuvo que ver con la vocación profunda y activa que tuvo el Estado Nacional de estar al lado del sector privado acompañándolo. Eso es lo primero que quiero decir para hablarte de la perspectiva que tenemos para 2021, porque no podríamos hablar sinceramente de qué esperamos para el año que viene si no hubiéramos de alguna manera dejado a resguardo, si no hubiéramos de alguna manera dado los planes de salvataje que hicimos para el sector privado. Eso es lo que nos permite ahora pensar en 2021 con una recuperación muy fuerte, muy marcada, donde Argentina yo creo que se va a posicionar definitivamente como ya es hoy el gran destino de Sudamérica, el primer destino de Sudamérica, pero creo que se va a terminar de posicionar como uno de los grandes destinos del mundo. Creo que tiene una oportunidad maravillosa en lo que tiene que ver con destinos de naturaleza. Estamos trabajando, estamos seguramente en los próximos días haciendo algún lanzamiento que tiene que ver con eso, tiene que ver con la importancia que tiene la Argentina y la posibilidad que tiene la Argentina
de explotar todos los destinos de naturaleza, todos los climas, todos los paisajes. La verdad que en Argentina eso es un país que es riquísimo, por ahí como casi te diría, me animo a decirte, como ningún otro de la región y como muy pocos en el mundo. Entonces estamos trabajando en cómo promocionar esos productos, pero de la mano de la promoción tiene que ir el desarrollo. Si nosotros promocionamos, pero no lo acompañamos con la infraestructura adecuada para que un turista que quiere un destino emergente, un destino que no es de los más conocidos, de los más consolidados, no le damos la infraestructura necesaria, vamos a tener un problema, porque el turista, si lo promocionamos bien, va a ir, pero no se va a encontrar con las condiciones para disfrutarlo, ¿no? No se va a encontrar con, desde todo, hasta buena accesibilidad, buenos baños, lindos lugares para poder disfrutar del lugar. Me parece que en eso tenemos que, y en eso lo tenemos claro, tenemos que ir con un crecimiento y con un trabajo simultáneo en esas dos áreas. Por eso nosotros estamos trabajando desde el IMPROTUR, que es el Instituto de Promoción Turística que tenemos dentro del Ministerio, para promocionar a la Argentina en el exterior. Estamos haciendo con algunos mercados que nosotros consideramos que son estratégicos. En principio hemos tomado una decisión que nos costó mucho, inclusive dentro del Gabinete Nacional, que fue la de abrir las fronteras para países limítrofes, entendiendo que más del 60% del total de los turistas que nos visitan vienen de estos países limítrofes, que también el turismo post-COVID, o por lo menos el primer turismo post-COVID, el más cercano en términos cronológicos, va a ser un turismo más de cercanía, ¿no? De viajes largos. Y en eso Argentina creo que también se puede seguir posicionando como el destino más importante para Brasil, el destino más importante para Chile. Bueno, creo que también tiene oportunidades con el resto de los países limítrofes, pero por ahí nombro esos dos porque son los de más volumen, los que representan más volumen de turistas para la Argentina. Nosotros vemos una recuperación de la Argentina en términos turísticos muy rápida. Estamos convencidos de eso. Por supuesto que en esto tenemos que ser muy francos también. Esto va a venir de la mano de una situación sanitaria que acompañe, ¿no? Necesitamos la vacuna, necesitamos tener previsibilidad, necesitamos que el mundo se vuelva a normalizar. Pero en cuanto eso suceda, y mientras eso suceda, con todos los protocolos del caso, nosotros creemos que Argentina va a tener una recuperación muy rápida y estimamos que va a ser sobre fines del año que viene. Por ahí podemos ya estar hablando de los indicadores que teníamos el año pasado. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora voy a presentar a Yanina Martínez. Yanina Martínez es abogada y presidenta de la Confederación Federal de Representantes Oficiales. Actualmente es la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Durante estos últimos meses, desde el Ministerio llevaron a cabo la propuesta Ampliar Destinos, un ciclo de conferencias abiertas para acercar al público las opciones turísticas que ofrece cada provincia para la pospandemia, y así lanzaron el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos, un programa para acompañar a quienes brindan servicios relacionados con el turismo y capacitaciones gratuitas a distancia sobre turismo responsable y género. Así que, Yanina, bienvenida. Te voy a hacer una pregunta en relación. Si has visto desde los inicios de tu gestión cambios propositivos o no, en lo que refiere a perspectiva de género dentro del Ministerio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Sin dudas, hubo varios cambios y por suerte han sido muy positivos. En primer lugar, porque desde el Estado Nacional se tomó la decisión que la perspectiva de género sea una política de Estado, y por eso se ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ya eso va marcando un rumbo de gestión en todos los ministerios que componen el Ejecutivo Nacional, ¿no? Y desde el Ministerio de Turismo y Deportes se aplica en cuanto a la cantidad de funcionarias que están en cargos muy altos de jerarquía, ya que el ministro Matías Lames tomó la decisión que la perspectiva de género e inclusión sea un eje central de toda la gestión, ¿no? Además, porque sabemos que las políticas públicas de gestión que aplicamos en cada uno de los programas, en cada proyecto, en cada acción, siempre están orientadas en ese sentido. Y eso se visibilizó en muchos programas, como lo ha sido, como bien mencionaba recién el ministro, lo que fue los planes que se dieron de ayuda al sector privado para el sostenimiento del sector privado, como lo fue APTUR, y todo lo que fue el PASIT en general, en donde se contempló que esa ayuda tenía como contraprestación que se capaciten en cuestiones de perspectiva de género y turismo, digamos, responsable y en medidas de bioseguridad. Entonces, en todas las acciones que se han ido realizando,
también consideramos que primero las teníamos que aplicar en casa, ¿no? O sea, intraministerial, y por eso nos hemos capacitado como obligatorio a todos los empleados y empleadas del ministerio en un curso online, como fue sobre violencia de género, de acuerdo a lo establecido por la ley Micaela, y en ese sentido hemos dado cumplimiento a que estemos todos capacitados en esta perspectiva de género. También desde el ministerio hay una comisión por la igualdad de oportunidades y de trato que está conformada por todos los directivos de recursos humanos, de personal de distintas áreas y de representantes gremiales de las distintas áreas también. Después tenemos equipos de asesoramiento y acompañamiento sobre situaciones de violencia familiar y laboral, todo lo que es también la transversalización de la perspectiva de género en las directrices de calidad turística que se establecen a través del área de accesibilidad del turismo, desde la Subsecretaría de Accesibilidad, en donde realmente todo lo que venimos realizando está vinculado en ese sentido, y a su vez también desde la Secretaría estamos acompañando acciones de diferentes organizaciones de mujeres, como lo es la UEF, la FEP y ONU Mujeres, que estamos trabajando para que justamente se puedan generar distintas acciones de promoción de los derechos de las mujeres en los distintos lugares. También firmamos un acuerdo muy importante a principios de año, que fue con el ministro de Accesibilidad y No Discriminación, junto al sector privado, junto al INADI y junto a la Agencia de Discapacidad, para trabajar en esta mesa en donde queremos que los destinos sean inclusivos y que sean accesibles en un sentido general, ¿no? Y bueno, y también tuvimos un concurso que fue Promociona tu Destino, en donde la perspectiva de género tenía que ser el eje central de las campañas que se presenten. Asumimos también lo que es la Secretaría Ejecutiva del GARA, en donde ahí estamos trabajando fuertemente con lo que es el Código de Conducta para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los viajes y en turismo, en el marco del programa de promoción de turismo responsable e infancia. Todo esto llevó a que también se creen espacios, hay un acuerdo que estamos firmándolo con distintos ministerios, son 8 organismos los que están participando, para que los espacios de promoción de derechos en fiestas y en eventos, a través de la Dirección de Fiestas Nacionales, se pueda informar sobre las políticas públicas de inclusión y de prevención en cuanto a la explotación sexual, el trabajo infantil, la trata de personas y la discriminación en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy positivo y esto evidencia la actividad que está realizando el Ministerio en el sentido de la perspectiva de género, así que vamos a seguir trabajando fuertemente en eso. Buenísimo, excelente. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro tercer panelista de hoy, que es Pablo De Luca. Pablo es presidente de la Cámara de Comercio LGBTQ+ Argentina, la cual tiene el objetivo de potenciar y promover el turismo a nuestro país, apoyar el desarrollo de negocios y productos dirigidos al segmento LGBTQ+, y fortalecer vínculos con empresas que fomentan valores de diversidad e inclusión. También es director de G-Network 360, evento sobre negocios y turismo LGBTQ+, más grande de América Latina. Así que, bueno, bienvenido, Pablo. Te voy a hacer nuestra primera pregunta de hoy. En una entrevista a Hostel Tour dijiste que Argentina ya no está en pañales en turismo gay. Te quería preguntar, bueno, que nos amplíes un poco sobre esto y además, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que hoy en día enfrenta el turismo LGBTQ+ en Argentina y también en Latinoamérica? Ok. Bueno, Argentina tiene una larga historia en la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ y es pionera en la región. Esto comenzó allá por 1967 con los primeros grupos de defensa de nuestros derechos y que con dictaduras en el medio y contra viento y marea, empujada por el trabajo increíble de las y los activistas de nuestro colectivo, se plantó como un faro para los derechos de las personas LGBTIQ aquí y en toda la región de nuestra América Latina. El turismo LGBTIQ es naturalmente resultado en gran parte de ese esfuerzo y del trabajo inmenso de muchas y de muchos. Ya llevamos más de una década posicionando y promoviendo nuestros destinos y las experiencias turísticas que estos destinos tienen en los principales mercados del mundo, trabajando juntos, sectores público y privado, desde el día 1, desde el Ministerio de Turismo a través del IMPROTUR,
Y desde la Cámara de Turismo LGBT Argentina, la CECELAR, junto a la Cámara Argentina de Turismo, y con todos nuestros prestadores y con todas nuestras prestadoras. Con ellos y con ellas llevamos adelante entre todos una promoción turística tradicional que siempre va de la mano con la promoción y difusión de los derechos que se fueron alcanzando en este país, en nuestro país, en todos estos años. Y esto es algo que lo destacó la OMT, la Organización Mundial del Turismo, allá por 2012, cuando decían que el ejemplo correcto en la promoción turística de un destino lo mostraba Argentina, yendo a cada mercado con esa promoción tradicional de la mano de los derechos que fuimos logrando y difundiendo no solo para quienes vivimos en Argentina, sino también para todas aquellas y aquellos que nos visitan. Y decía que no estábamos en pañales también porque fuimos el primer país en presentarse oficialmente como un destino que le da la bienvenida a viajeras y viajeros LGBT en la Feria de Turismo Global más importante del mundo, allá en ITB, en Berlín, por el 2007, y pioneros en espacios similares en diferentes regiones del mundo. El primer país de América Latina en participar formalmente con el Ministerio de Turismo como destino que da la bienvenida a turistas LGBT en el World Pride de Madrid. Y también trabajamos fuerte puertas adentro, junto a muchos destinos argentinos, a través de la Red Federal de Turismo LGBT, que coordinamos junto al IMPROTUR, que no es más ni menos que sensibilizar y capacitar permanentemente a los equipos de las distintas oficinas y a los prestadores y a las prestadoras de cada ciudad. Y esta experiencia que fuimos adquiriendo no queda solo en Argentina y en sus destinos, porque cada año además generamos un encuentro regional en el que unos 20 países de la región y de otras latitudes vienen a la Argentina y comparten entre todas y todos ese conocimiento para mejorar y para profesionalizar un poco más el turismo LGBT en nuestra región. Y con lo que me decías sobre cuáles te parecían los principales obstáculos en América Latina, nuestra región, América Latina, junto con Asia, son las regiones que mostraron el mayor crecimiento en términos de turismo LGBT en la última década. Puntualmente aquí en Latinoamérica, la expansión y la igualación de los derechos para las personas de nuestro colectivo dispararon aún más el interés de las visitantes y los visitantes de otras latitudes que vienen a conocer todos nuestros países. Y ese crecimiento muchas veces duplicó o triplicó las tasas de crecimiento promedio del sector. Y es producto de esta visibilización y de estos cambios. Pero también observo puntualmente que en los últimos años, en algunos países de la región, un cierto retroceso, en otros una pausa, en ese crecimiento que de alguna manera se venía mostrando sostenido con respecto a la ampliación de derechos. En algunos, por ejemplo, de la mano del avance del fundamentalismo religioso en los ámbitos públicos, intentando darle el carácter de ideología, y la llaman ideología de género, a algo que no es ni más ni menos que políticas públicas de igualación de derechos para muchos colectivos. En este caso, porque me refiero al LGBTIQ, pero que esto también lo sufren otros colectivos. Y en esos mismos países vemos también cifras alarmantes en el aumento de la violencia con la población LGBT, fundamentalmente con el colectivo trans travesti, y de crímenes de odio basados en la orientación sexual o en la identidad de género, que son invisibilizados muchas veces, pero que las y los que somos parte del colectivo conocemos y tenemos en cuenta al momento de elegir a dónde y qué destinos vamos a visitar. El motivador número uno de las turistas y de los turistas LGBT es la seguridad en términos de legislación de un destino, tanto para la propia comunidad como para quienes las visitan. Así como en la región hemos mostrado las cifras de crecimiento más importantes en turismo, también tenemos al mismo tiempo en algunos de esos países cifras tremendas sobre las que tenemos que seguir trabajando desde el sector público y desde el sector privado. Si lo traigo a la Argentina, el buen posicionamiento alcanzado tiene un gran número de razones, pero definitivamente hay hitos que no deberíamos dejar de mencionar, como ser el primer país de América Latina en promulgar una ley de matrimonio para personas del mismo sexo, una ley de identidad de género pionera y modelo en el mundo, permitir la adopción para las personas LGBTIQ, el cupo laboral trans travesti, legislación antidiscriminatoria y desde el ámbito del turismo, la difusión y promoción sostenida y constante, público y privada, que por más de una década llevamos adelante junto al Ministerio de Turismo.
Bueno, gracias Pablo. Estaba pensando en como una palabra clave en todo lo que estamos hablando, el turismo seguro, ¿no? El turismo seguro y responsable. Y ahora voy a volver al ministro Lamens. Mujeres AR presentó a principio de año los últimos números relacionados con la presencia de mujeres en turismo, donde solo el 20% de las mujeres ocupan comisiones directivas y en el sector específico de hotelería y gastronomía llega a un 23%, como suele suceder, y en la base de la pirámide solemos ser muchas más, ¿no? ¿Cómo es que busca transversalizar la perspectiva de género este programa interministerial para la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género en el deporte? Bueno, me empezaste preguntando por algo del turismo y después el deporte. Mirá, recién Janina decía algo que me parece que es muy atinado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar por casa. Porque esto que sucede, que marcás vos muy bien, que en la base de la pirámide las representantes mujeres son mucho más que las que llegan a tener puestos en comisión directiva, que es lo que vos marcás muy bien que sucede en las instituciones, en las cámaras de turismo, en las federaciones de turismo, eso es algo que lamentablemente se repite prácticamente en toda la sociedad. Por eso, en eso también creo que ha habido legislación en Argentina de avanzada, por eso las leyes que establecen cupos son tan necesarias, ¿no? Porque a veces a los que siempre estuvimos de acuerdo en eso, nos parece que no, que son, bueno, no nos parece por lo que decir ahora, pero digo, nos parece como algo que no debiera existir, pero lamentablemente lo que sucede es que esas leyes de cupo tienen que existir porque obligan, ¿no? Porque hacen que eso suceda. Y si no estuvieran, claro, es muy fácil, ¿no? El patriarcado también significa eso, ¿no? Los acuerdos entre hombres que se cumplen, esos famosos pactos de caballeros, ¿no? Exactamente. Que también es una frase que habría que terminar de erradicar. Y yo creo que en ese sentido, y vuelvo a lo que dijo Janina antes, porque me parece que dio en la tecla, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar eso. Y bueno, Janina es secretaria de promoción, las subsecretarias abajo son prácticamente todas mujeres, Janina puede dar fe de eso, muchos de los cargos más importantes del ministerio, en términos de decisión, están en cabeza de mujeres y de mujeres que la verdad que el hecho de que sean mujeres te diría que es anecdótico, porque sobre todo a cargo de personas que son absolutamente capaces y calificadas para tomar esas decisiones y que la verdad que lo han hecho muy bien. La gestión del ministerio, yo te digo que es reconocida por propios y por extraños en un año que fue dificilísimo y en eso mucho han tenido que ver todas las funcionarias del ministerio. En lo que tiene que ver con deporte, yo te diría que inclusive, porque haciendo una mínima referencia anterior al turismo, el turismo es en términos de empleo para el mundo de las mujeres, digamos, es el tercer ítem de empleo en turismo. El turismo es el tercer ítem de empleo para mujeres, o sea que es todo un dato ese. Sí. Y que recién Janina marcaba muy bien otra cosa, que es que nosotros cuando lanzamos los programas del ministerio, cuando ponemos los ponderadores, en los ponderadores, una de las cosas que suma puntos es que las empresas tengan trabajadoras mujeres. Y eso no es menor, y eso ha ayudado muchísimo, y eso costó hacerlo entender, porque por supuesto hay un sector de la sociedad que todavía te dice, ¿pero qué tiene que ver que yo tenga empleadas mujeres o empleados hombres? Y ese fue un ponderador para acceder a algunos beneficios que fueron muy importantes para muchas empresas. El FAT, que es un programa que hicimos con financiamiento internacional, fue muy ambicioso. Fue un programa que te diría que a más de 2.500 empresas que fueron las que llegaron, a muchas de ellas les dio la posibilidad de llegar al otro lado de la orilla. De otra manera no hubieran llegado. Y uno de los ponderadores era que tuvieran personal femenino en su nómina. Lo mismo con el APTUR, un subsidio que dimos para pequeños prestadores turísticos de hasta 50.000 pesos, donde también uno de los ponderadores era que hubieran mujeres, o que fueran las prestadoras turísticas mujeres, o que hubiera mujeres dentro de la nómina de empleados. Así que eso fue, te diría, algo que surgió del propio equipo nuestro, ¿no? Del propio equipo que armó esos programas. Y la verdad que me pareció que funcionó muy bien y que el año que viene, que seguramente replicaremos muchos de estos programas, seguramente vamos a seguir con esos requisitos. El deporte es mucho más complejo, te diría en ese sentido. Y te diría que está más atrasado todavía, porque la verdad que las comisiones directivas de los clubes no expresan lo que pasa en los clubes. Yo te digo, clubes donde los deportes más importantes son jugados por mujeres, no tienen en la comisión directiva representación a las mujeres. Es increíble, es insólito. Me pasó en San Lorenzo. Vos cuando me presentaste contaste, por ahí mucha gente que lo está mirando sabe. Yo fui presidente de San Lorenzo durante 7 años. Fue el primer club que estableció cupo femenino. Que un porcentaje de la comisión directiva tengan que ser mujeres. Porque nos pasaba algo insólito. El 30% del padrón eran mujeres y los 20 que representantes de comisión directiva eran hombres.
siempre. No, nunca había mujeres capacitadas para ejercer el cargo. Entonces, bueno, el cupo, lo que dijimos al principio, ¿no? El cupo obliga. Y me acuerdo cuando en 2019 fue la primera elección con ese nuevo sistema, ¿no? Y muchos me decían, pero qué quilombo, qué lío nos metiste, ahora vamos a tener que conseguir mujeres, no hay mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó pasando? Hay mujeres y hay mujeres muy capacitadas para ocupar esos cargos, que además tienen es lo más lógico, lo más sensato del mundo, que lo que sucede en el padrón esté expresado en la comisión directiva, en quienes toman las decisiones del club. Y lo llevo al ámbito del club cuando te hablo de deportes, porque yo creo que los clubes son el núcleo de la política deportiva de la Argentina por la capilaridad que tienen. Argentina tiene una cuestión muy particular que la diferencia de la región y te diría del mundo, que es la cantidad de clubes que tiene a lo largo y ancho del país. En cada club, en cada barrio, en cada pueblo hay un club. Y la vida comunitaria sucede alrededor de ese club. Por eso es tan importante que las mujeres participen en las comisiones directivas de esos clubes. Y parte de este programa que armamos con la ministra Eli Gómez Alcorta, que además no solamente es una ministra que está altamente capacitada para ocupar el cargo, sino que además tenemos una relación personal muy cercana, tiene que ver con eso, con esta posibilidad. Y además, por supuesto, con garantizar el acceso a todas las niñas y a todas las chicas de diferentes edades al deporte. Cuestión que también pareciera que pareciera no redundante, uno no debiera decir que hay que trabajar para garantizar ese acceso. Pero lamentablemente sí, y te lo digo porque lo conozco también de primera mano por venir de un club de fútbol, la infraestructura para la práctica de deportes de mujeres es muy inferior a la que tienen los deportes de varones. Muy inferior. Y en eso también hay que trabajar. Estamos lanzando un plan desde el Ministerio el año que viene para apuntalar a los clubes en infraestructura para deportes femeninos. Para deportes femeninos no, está mal dicho. Para deportes que practiquen las mujeres, ¿no? Porque te doy un ejemplo concreto y sé que me estoy excediendo del tiempo y me pidieron que no lo haga. Pero cuando nosotros hace poco, cuando decidimos en jefatura de gabinete, con Santiago Cafiero y con algunos otros ministros y ministras, que volviera el fútbol profesional, hubo toda una decisión que fue absolutamente política y que fue simbólica. Dijimos, bueno, que vuelva el fútbol de primera de varones y que vuelva el fútbol de primera de mujeres. Y los dirigentes nos dijeron, no se puede, porque no está la infraestructura para hacerlo, para cumplir con los protocolos de COVID. Para los varones sí había infraestructura con los protocolos. Para los varones no había. Bueno, entonces de ahí nació este programa que vamos a lanzar el año que viene, que tiene que ver, por ejemplo, con darle subsidio a los clubes para que puedan hacer vestuarios, canchas, indumentaria, todo lo que necesitan las mujeres para poder acceder en los mismos términos que acceden los varones a la práctica del deporte. Y ahí realmente, digamos, los mecanismos de equidad para generar igualdad de oportunidades, ¿no? Y me quedaba pensando en el factor del deporte como desarrollador. Ahora, al final, te voy a hacer otra pregunta más sobre deporte, aprovechando que estás acá. Janina, ¿crees que están garantizadas las condiciones para que Argentina sea considerado un país seguro para turistas mujeres? Argentina es un destino seguro para las mujeres y en ese sentido desde esta gestión seguiremos trabajando para que cada vez sea más seguro, porque el producto en sí, el producto de mujeres viajeras, es un producto muy estratégico para la reactivación económica de nuestro país, para el ingreso de divisas, porque está visibilizado que cada vez más mujeres en el mundo deciden viajar solas. Y Argentina es un destino que realmente las contempla, por todo esto de que hablábamos, como bien decía Pablo, que somos un país con muchos derechos y que la perspectiva de género ya es una decisión y se aplica en todos los órdenes. Estamos trabajando para incluir en los viajes la perspectiva en todas las actividades sectoriales, ¿no? O sea, sabemos que es un producto muy interesante en términos económicos, y también en visibilidad como un destino realmente que somos un destino seguro, un destino que genera oportunidades para que las viajeras puedan sentirse y sean garantizadas en el bienestar, en la seguridad y en la tranquilidad que ellas evidencian. Y para eso hacemos campañas de promoción, potenciamos la participación de las mujeres profesionales y todas las emprendedoras del turismo en todas las actividades con el turismo. Incluimos a las mujeres como protagonistas de todas las estrategias de promoción turística, como una manera muy eficiente en cuanto a la difusión de la cultura, la calidad de los servicios que brindan las mujeres también, el profesionalismo que le aplican en todo lo que es a la hora de realizar los viajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a favorecer y hacer estas campañas de turismo seguro y libre de violencia, porque eso es vital a la hora de que una mujer
o un grupo de mujeres deciden elegir un determinado destino. Y en concordancia con lo que venían hablando de todas las cuestiones, en cómo la mujer se impregna de la actividad turística o cómo está en un eje tan importante la actividad turística, ahí podemos también visibilizar que en turismo hay muchas mujeres, entonces también es un aliciente para la mujer a la hora de hacer turismo, porque la mayor parte de la fuerza laboral del turismo en el mundo está compuesta por mujeres, o sea, hay un 54% de personas empleadas en la actividad turística. Eso da tranquilidad a otra mujer también, ¿no? Genera una situación de confianza, entonces creo que vamos avanzando fuertemente en muchas cuestiones que hacen a que estamos reconstruyendo de una mejor manera a nivel global, sin incluir a las mujeres y darles la seguridad y la tranquilidad cuando viajan. Creo que es justamente eso, es hacer un turismo sostenible, un turismo que sea inclusivo, que sea equitativo, que sea innovador, que la perspectiva de género sea una realidad y no una tendencia, y en donde podamos fomentar todo esto que es la aplicación de los ODS, que creo que es una de las agendas más comprometedoras que tenemos como país miembro de Naciones Unidas, y la igualdad de género debe de ser realmente un eje central en todas las políticas que generemos, en toda la cadena de valor del turismo, y ahí es donde le brindamos esa seguridad a las viajeras que decidan visitar la Argentina. Bien. Bueno, Pablo, el 72% de los viajeros del sector LGBTQ+, dicen que ya han cancelado vacaciones en 2020 debido al COVID. ¿Qué pensás o qué estiman desde la Cámara que podría suceder post-pandemia con este colectivo? La comunidad de viajeras y viajeros LGBT es un segmento importante en el sector de hospitalidad y viajes, y a menudo se nos percibe como viajeras o viajeros resilientes y de los primeros en recuperarse después de fuertes reducciones o de restricciones en los viajes, como ya pasó en el pasado, por ejemplo, debido al terrorismo o a distintas recesiones globales o regionales, incluso a crisis sanitarias en algún punto similares a la que estamos viviendo actualmente. Pero nuestros viajeros y viajeras no son la excepción al impacto que esta crisis del COVID trajo. Casi la mitad de las personas que se encuentran en esta pandemia acusaron algún tipo de impacto financiero negativo en sus vidas, y es un impacto que, por otra parte, razonablemente consistente con el resto de la sociedad en general. Y quienes mayor impacto económico sufrieron fue la parte más vulnerable de nuestro colectivo, la población trans travesti, justamente. Sí. Como vos decías, el 72% de las viajeras y de los viajeros LGBTIQ ya canceló sus vacaciones en 2020, y este número refleja una pérdida enorme de ingresos para el sector, que es uno de los más castigados por esta crisis sin ninguna duda. Las cancelaciones se dieron fuerte entre marzo y julio, pero también llevamos sondeos que nos mostraron un costado esperanzador, y es que el 70% de viajeras y viajeros LGBT conserva un deseo contenido muy fuerte de viajar nuevamente, y que ese 70% planea al menos un viaje con estadía de algunas noches en este verano, y que el 42% planea 2 o más viajes en el mismo periodo. Entonces está claro que los patrones de viaje LGBT cambian en este verano y seguramente hasta el otoño, por lo que los destinos argentinos que se están rápidamente adaptando a esta nueva normalidad van a ser de los que mayor ventaja van a tener en el camino de minimizar los impactos negativos para el sector. Yo no tengo dudas que las viajeras y los viajeros LGBTIQ son y serán un motor importantísimo, y van a ser protagonistas junto a otros segmentos de la recuperación de la actividad de nuestro sector. Creo que con todo lo que vienen exponiendo queda muy, muy claro lo estratégico que es para el desarrollo económico estos dos sectores, ¿no? Turismo y género, y sobre todo desagregado por género y desagregado por colectivos, las oportunidades que ofrece para la inserción, para la inclusión y para el ingreso de divisas. Bueno, vamos a hacer la última pregunta con relación a deporte. Matías, se ha logrado la semiprofesionalización del fútbol femenino. Estamos en una semana muy especial, además, al respecto del deporte en nuestro país. Y además es un punto totalmente destacable en comparación a otros países. ¿Qué políticas a largo y mediano plazo tienen pensados para ir rumbo a la profesionalización absoluta del fútbol femenino? Bueno, recién de alguna manera te adelantaba, ¿no? Un poco cuál es la estrategia y la idea que tenemos con esto. Yo
como contaba antes también, a mí tuve la suerte, de alguna manera, te cuento brevemente cómo es la historia de la semiprofesionalización del fútbol. En Argentina el fútbol hasta el año pasado no era profesional. Yo me entero en un caso muy famoso de Macarena Sánchez, que era funcionaria del gobierno nacional y que era una exjugadora de un equipo de la primera división del fútbol argentino, que en un momento tuvo un conflicto con su club porque pidió justamente que el fútbol fuera profesional, que tuvieran contrato, que tuvieran acceso a determinados derechos. Esta jugadora entró en conflicto con su club, se terminaron separando del plantel y empezó a recibir amenazas. Cuando yo me entero de eso, me contacto con ella, rápidamente nos ponemos, nos sentamos, nos conocemos, entablamos, al día de hoy es una amiga personal, pero en ese momento, por supuesto, ella con toda la desconfianza lógica de lo que venía de la dirigencia del fútbol, ¿no? Que eran hasta ese momento los que ella también, ella sentía que la estaban amenazando. Y bueno, hoy Macarena es jugadora de San Lorenzo, fue el primer contrato de fútbol profesional, lo firmó San Lorenzo con Macarena y con todo su plantel. Después AFA, por suerte, también semi-profesionalizó, como bien decís vos, el fútbol femenino, pero me parece que ese fue un gran primer paso que nos puso en un lugar también de avanzada en la región. Yo creo que hay que seguir trabajando. El primer gran paso que tenemos que dar nosotros es lograr hacer un buen producto. Y por eso es tan importante también que tengan infraestructura. ¿Por qué hablo del buen producto? Porque muchas veces el argumento es, bueno, pero el fútbol masculino se ve, genera ingresos y el femenino no. Bueno, yo creo que el fútbol femenino en Argentina puede ser absolutamente rentable en términos económicos también, porque creo que se puede ofrecer un buen producto. Me parece que es un gran paso adelante el que se ha dado en este último tiempo porque se empezaron a televisar esos partidos. Eso, por supuesto, que es atractivo para las marcas, para los sponsors, justamente para que eso redunde en un ingreso más grande para las chicas, que les permita vivir como es nuestra gran discusión, nuestra gran pelea, y creo que nuestro plan de mediano plazo, ¿no? Que las chicas efectivamente puedan vivir del fútbol. Con los contratos que tienen hoy es muy difícil. Las chicas hoy ganan, depende, pero el contrato mínimo es de cerca de 20.000 pesos. Hoy con 20.000 pesos no pueden vivir solamente del fútbol. Entonces, la idea para que realmente haya una liga profesional, para que realmente haya una liga donde el producto mejore sustancialmente y eso permita que ellas puedan vivir plenamente del fútbol, lo que hay que hacer es generar mejores ingresos. En eso creo que desde el Estado Nacional no solamente ya hemos dado algunas muestras en términos de avance con la infraestructura, como te decía, como te contaba en la respuesta anterior, sino además que el principal sponsor es YPF, que como ustedes saben también es una empresa que tiene participación estatal y que entiende también que la inversión ahí tiene claramente una cuestión simbólica muy fuerte, ¿no? Yo no tengo duda que la Argentina está destinada a ser una de las grandes potencias del fútbol femenino, no tengo ninguna duda, porque el fútbol acá en Argentina es nuestra gran pasión, ¿no? Es sin duda el deporte nacional, es de lo que se habla en las calles, en las oficinas, en los cafés, en los bares, y que por fin, después de mucho tiempo, se empieza a popularizar el fútbol femenino, no solamente en que se empieza a jugar, en que empieza a haber comentaristas mujeres, relatoras mujeres, bueno, que este proceso de democratización del fútbol, ¿no? Que era un lugar que parecía que estaba restringido solamente a lo masculino, y que las mujeres podían opinar, hablar, ser de algún equipo, pero como que era una cuestión que era una cosa de hombres. Me parece que ese trabajo, eso que se viene desandando, y todos los pasos que para que eso suceda estamos enfocando al gobierno nacional, son muy importantes para tener definitivamente una liga profesional de fútbol, y que eso signifique también, porque esto es importante, y se traduzca en que todos los clubes puedan tener divisiones inferiores de fútbol femenino. Que hoy no sucede, eso es muy importante, porque el hecho de que podamos tener divisiones inferiores va a generar también que esas chicas se puedan formar y que puedan también tener más contacto con la... Bueno, va a redundar en mejorar el producto final. Yo creo que Argentina tiene un gran potencial, creo que Argentina está destinado a ser, como lo es en el fútbol masculino, una de las grandes potencias de fútbol femenino, no tengo ninguna duda, y desde ya que el Estado Nacional y un gobierno, como decía Janina, que además tiene la decisión política que tiene sobre la cuestión de género, no puede mirar para otro lado en el fútbol. Porque el fútbol, de alguna manera, también es una cuestión nacional, por lo que representa no solo el fútbol en Argentina, como bien sabrán los que nos están escuchando y ustedes, no son los 11 que corren atrás de la pelota, los 22 que corren atrás de la pelota. El fútbol representa mucho más. Y esta semana, creo que en eso es emblemática, lo sabemos más que nunca, ¿no? Porque se fue el gran ídolo popular de la Argentina, Diego Armando Maradona, que significó mucho más que un jugador de fútbol para nosotros los argentinos. Entonces, el hecho de este avance que está viendo el fútbol femenino, este avance que está viendo de las mujeres hacia y para el fútbol,
yo lo festejo, lo celebro, fui uno de los que me tocó el orgullo, que yo siempre digo que yo cuando me tocó ser presidente de San Lorenzo tuve también la suerte de ganar la primera Copa Libertadores de San Lorenzo en la historia del club. Y siempre digo que haber firmado el primer contrato profesional de fútbol femenino es una alegría de las más importantes de mi gestión, junto con la Copa Libertadores. Así que imagínate lo que significó para mí y ahora que me toca ser ministro y estar a cargo del área, la promoción, la importancia y lo que significa para nosotros el fortalecimiento del fútbol femenino. Sí, me quedo, bueno, estamos llegando al final de este encuentro, me quedo pensando en varias cosas. Primero, turismo y deporte como grandes desarrolladores de la economía de nuestro país, grandes oportunidades, y Argentina tiene diferenciales específicos en ambas industrias. También la importancia de la voz pública, ¿no? Macarena en redes sociales en su momento ella se expresó y la importancia de la voz pública de las mujeres también para manifestar su disconformidad, aún a pesar de que en ese momento quizás no le convenía y la ha llevado a este lugar hoy. Y por último, estaba pensando en el Mundial de Fútbol Femenino del año pasado, el impacto cultural en cuanto a los roles y a los estereotipos de género que tiene los productos culturales y cómo todavía necesitamos desmontar un montón de mitos, ¿no? Y creencias, por ejemplo, de que las mujeres no venden y era impresionante la cantidad de sponsors que tenía el Mundial del año pasado. Megan Rapinoe empezó a hacer un nombre y un apellido para las feministas de todo el mundo, ¿no? Como un ícono que lleva. Entonces empezaron a aparecer estos íconos, la importancia de construir. Así que, bueno, espero que este 2021 en ambas industrias nos traiga prosperidad, nos traiga oportunidades, así que les quiero agradecer un montón la participación en este panel. Para mí es un placer haberlos entrevistado, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, nos vemos, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.